Isaac del Toro acaba de lograr algo que ningún mexicano había conseguido hasta ahora, subirse al podio final del Tour de Francia. Ese solo hecho ya inscribiría su nombre en la historia del ciclismo, no solo de su país, sino mundial. Pero hay más. El UAE Team Emirates anunció el 6 de agosto de 2026 que Del Toro renovará contrato con la escuadra hasta el final de la temporada de 2031. La noticia sacudió al pelotón y a la prensa porque esos contratos tan largos son excepcionales incluso entre los talentos más consolidados del ciclismo internacional. Con solo 22 años, Del Toro supera en duración de compromiso al mismísimo Tadej Pogačar y a cualquier otra joven promesa del equipo. Hay un mensaje claro detrás. En Emiratos apuestan a que este corredor marcará época. La pregunta es casi inevitable para quienes hemos visto pasar grandes leyendas por este deporte y hoy intentamos descifrar si estamos ante el nacimiento de un nuevo Miguel Indurain, pero con pasaporte mexicano. Estás en Pedal a Fondo. Vayamos a los hechos concretos que disparan todas estas comparaciones y expectativas. El Tour de Francia de 2026 ya será recordado por varias razones, pero para el ciclismo latinoamericano y en especial para México tiene un significado aún más profundo. Isaac del Toro finalizó tercero en la clasificación general. Este podio no es cualquier cosa. Son 3 semanas de montaña, contrarreloj, sprints y caos táctico enfrentando al pelotón más fuerte del mundo. Pero su actuación no se limitó a la constancia. Ganó la etapa 2, una de las jornadas de media montaña más disputadas de la carrera, y vistió desde entonces el maillot blanco reservado para el mejor joven de la edición. Hay que recalcarlo, ningún mexicano antes había conseguido nada similar. Hubo buenas actuaciones, etapas destacadas, pero jamás un puesto tan alto en la general ni un dominio en la clasificación de jóvenes. Es lógico que después de una campaña así, su escuadra lo quisiera blindar. El equipo UAE Team Emirates anunció formalmente la extensión de contrato. En términos concretos, Del Toro estará vinculado a la formación hasta el cierre de la temporada 2031. Es un movimiento con pocos precedentes en el ciclismo moderno. Para ponerlo en perspectiva, figuras como Pogačar, quien ya ganó varios Tours y Giro de Italia, tienen contratos hasta 2029. Nadie en el equipo tenía un horizonte tan largo como el mexicano. Es una apuesta a 7 temporadas vista. Una muestra de confianza absoluta que revela tanto en la proyección del corredor como en la estrategia de consolidar un relevo generacional dentro de la estructura. Hablar de cifras exactas en el ciclismo profesional es siempre entrar en terreno resbaladizo. El equipo no ha publicado de manera oficial los números del contrato, ni una palabra sobre salarios base, premios por resultados o cláusulas de rescisión. Sin embargo, la prensa especializada no tardó en sacar sus propias proyecciones. El diario Publimetro calculó que Del Toro podría recibir alrededor de 2 millones de euros anuales. En este canal siempre marcamos la diferencia entre los datos confirmados y la especulación periodística. Por eso debemos aclarar que esa cifra no tiene confirmación oficial. Pero lo central aquí es el gesto. El UAE Team Emirates trata a Del Toro no como un talento promesa, sino como un potencial gran líder, capaz de comandar la nave en el futuro cercano y más allá de Pogačar. Hablando del equipo y sus líderes, muchos se preguntaron si este contrato podía esconder algún trasfondo de tensión interna. Sobre todo porque tras el Tour no veremos a Del Toro correr la Vuelta a España 2026. De inmediato surgieron rumores en los medios sobre posibles diferencias con directores o problemas de calendario, pero el propio equipo aclaró rápido el asunto. Fue una decisión consensuada entre el cuerpo técnico, los preparadores y el propio corredor. La lógica es sencilla y responde a una visión moderna de la preparación atlética. Después de haber peleado el podio en París durante 21 etapas al más alto nivel, forzar una segunda grande del calendario implicaría riesgos reales de fatiga crónica o lesión. El desgaste de un Tour es difícil de explicar a quien nunca ha corrido 3 semanas con esa presión. Pensando en el largo plazo y en el Mundial de Ruta de Canadá que se correrá en septiembre de ese año, prefirieron priorizar la recuperación, el trabajo específico y el rendimiento a largo plazo antes que quemar etapas por la obsesión de coleccionar carreras. Aquí conviene subrayar que hasta ahora la trayectoria de Del Toro está completamente limpia de sospechas. No circulan rumores de dopaje ni escándalos. Sabemos que en la historia de este deporte es muy fácil que un resultado sorpresa genere suspicacias. Basta recordar el Tour de 2006 con el caso de Floyd Landis o ir aún más atrás a la época de la Festina en 1998. En el caso de Del Toro, ni la prensa europea más exigente ni los rivales han puesto en duda su progresión. El reconocimiento es casi unánime.
Los resultados en la categoría Junior y en su 23 anticipaban que podía ser un corredor de grandes vueltas. No estamos ante un fogonazo sin antecedentes, sino ante una evolución lógica, paso a paso, que culmina ahora con un rendimiento de élite mundial. La dinámica con Pogačar es otro tema clave. El esloveno ha sido por varios años la cabeza visible de la escuadra. En público y en privado, Pogačar se ha referido a Del Toro como a su posible sucesor. Lo ha hecho con respeto, sin dejar sombras ni teorías de enemistad. Todo lo contrario. En las imágenes del último Tour se vio una convivencia profesional, pero también sinceramente positiva. Pogačar quedó segundo en la general y Del Toro, subiendo al podio como mejor joven, ofreció una imagen que para muchos observadores simboliza el cambio de guardia. Un relevo que se da de momento en armonía y con una transición planificada y no forzada por crisis o derrotas estrepitosas. Hablemos ahora del puente histórico, los que crecimos viendo a Indurain, Hinault, Le Monde y compañía. Sabemos que cada país necesita una referencia. Para España, el podio de Indurain en 1991 fue mucho más que un resultado. Significó el inicio de una era en la que soñar con victorias en París dejó de parecer fantasía. Antes Bahamontes y Ocaña dieron grandes alegrías, pero Indurain convirtió el éxito excepcional en rutina. La diferencia estuvo en la constancia, en dominar durante 5 años seguidos, en hacer del Tour un territorio también español. Francia, Bélgica, Italia y España tienen su ciclo de leyendas y cada una inspiró a generaciones futuras. El caso de México era diferente. Hasta antes de Del Toro había habido buenos escaladores, pasistas notables, pero el Tour seguía siendo un anhelo lejano, una tierra prohibida para el podio. Del Toro, al ganar etapa, vestir el maillot blanco y acabar tercero en la general, borra de un plumazo esa barrera mental. El eco de su resultado va mucho más allá de la estadística. Cambia la mentalidad de los equipos, los patrocinadores y sobre todo de los jóvenes que hoy sueñan con algún día imitarlo. No es exagerado decir que su podio puede marcar el inicio de una nueva etapa para el ciclismo mexicano, donde ya no se va solo a participar, a sumar experiencias, sino a competir de igual a igual con los mejores del mundo. Ahora la comparación con figuras históricas como Indurain debe procesarse con cautela y respeto. Cada época tiene su circunstancia. Indurain no fue el favorito absoluto al inicio, fue construyendo su legado con trabajo y silenciosamente. Por eso el paralelismo invita a pensar más en la gestión de la presión que en los resultados puros. Un contrato hasta 2031 es una herramienta a doble filo. Por un lado, da tranquilidad económica y de estructura. Por otro, exige constancia, madurez y la capacidad de soportar el escrutinio público a lo largo de años. Sabemos por experiencia que algunos grandes talentos se han visto abrumados cuando se volvió imposible escapar del ojo mediático. Laurent Fignon, tras ganar 2 Tours muy joven, vivió siempre bajo la sombra de Hinault. A Pantani el peso de ser el elegido llegó a presionarlo hasta el límite tras Chapucci y Buño. Personalmente, veo en Del Toro una oportunidad magnífica para confirmar todo lo que prometía desde joven, pero también una advertencia. El punto clave estará en su fortaleza mental. Ahora le va a tocar enfrentarse no solo al tiempo y la montaña, sino a la expectativa permanente de todo un país y la prensa internacional. Cada decisión del equipo será aún más analizada, cada pálida en una etapa menor se mirará con lupa. Mantener la ambición, el rigor y la humildad será, de aquí al menocio, tan importante como lo que haga sobre la bicicleta. Este tipo de apuestas a futuro, con 7 temporadas de compromiso firmado, no son comunes en la época moderna. Hace solo unas décadas los equipos y los sponsors temían amarrar contratos largos. Hoy, la estructura de grandes potencias como el UAE Team Emirates permite planificar en ciclos olímpicos, con toda la ciencia del entrenamiento, psicólogos deportivos y calendarios personalizados. El hecho de que Del Toro reciba esta confianza habla de que el ciclismo se está abriendo a otro perfil de corredor, donde la formación integral y la solidez mental pesan tanto como el talento físico. Si te interesa seguir este tipo de análisis en profundidad, donde contextualizamos la noticia diaria con la perspectiva de quien ha visto pasar generaciones enteras por el pelotón, te invito a suscribirte a Pedal a Fondo. Aquí siempre intentamos ofrecer esa lectura crítica por encima del titular fácil. Para terminar, el podio de Isaac Del Toro y este contrato récord no significan solo un triunfo personal. Es un parteaguas para el ciclismo mexicano y un espaldarazo de confianza de uno de los equipos más potentes del mundo. Los próximos años dirán si puede transformar este hito en una era de grandes resultados. Lo importante ahora es reconocer el tamaño del salto que representa para México, para Latinoamérica, para el propio ciclismo internacional.
Y recuerda, no te vayas sin ver los videos que tienes en pantalla ahora mismo, te van a encantar.